Estamos en el segundo domingo de Pascua del ciclo A. Y en este domingo nos encontramos a los discípulos muertos de miedo debido a la ejecución de Jesús. Se refugian en una casa conocida de ellos. Están reunidos, pero sienten miedo, porque Jesús no está con ellos. La comunidad siente un vacío profundo que nadie puede llenar. Les falta Jesús. ¿A quién van a seguir ahora? ¿Qué van a poder hacer sin Él? Está anocheciendo en Jerusalén, pero también en el corazón de los discípulos. Dentro de la casa están, pero con las puertas cerradas. ¿Por qué tienen miedo? Miedo a los judíos. Es una comunidad paralizada por el miedo. Están viviendo una actitud defensiva porque se ven acosados. Ven la hostilidad y el rechazo por todas partes. Hermanos, con miedo no es posible amar el mundo como lo amaba Jesús, ni infundir a nadie aliento o esperanza. El miedo es lo peor que puede acontecer en la vida de un cristiano. Es más, yo os digo, el miedo está en contra de nuestra propia fe. No tengáis miedo, hermanos. No dejéis que el miedo os impida crecer. Solo la esperanza, la confianza, la fe le van a permitir a los discípulos continuar. De pronto, en medio de ese desaliento general de todos los discípulos, Jesús resucitado va a tomar la iniciativa. Jesús sabe la situación que están viviendo y se va a hacer presente. Jesús no los quiere perder. Y el evangelista San Juan cuenta cómo Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y les enseñó las manos y el costado. Les mostró sus llagas. Y de esa manera se dieron cuenta de que no era una visión, de que no era un fantasma, sino que era el Señor. Y esto les llenó de alegría y les permitió recuperar la esperanza. Jesús viene a rescatar a sus seguidores. Por eso entra en la casa y se pone en medio de ellos. Y en ese instante, la pequeña comunidad comienza a transformarse. Del miedo pasan a la paz, a esa paz que les trae Jesús. De la oscuridad en la que se encontraban, pasan a la alegría de volver a verlo lleno de vida. De esas puertas cerradas van a pasar muy pronto a la apertura de la misión. Jesús les habla poniendo en aquellos pobres hombres toda su confianza. Jesús amaba a sus discípulos, los amaba. Confía en ellos y entiende la situación por la que están pasando. Y por eso les dice: como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos, como conoce la fragilidad humana de cualquiera de nosotros. Muchas veces Jesús mismo les ha recordado
su poca fe. Por eso Jesús entiende que necesitan la fuerza de su espíritu para poder llevar adelante la misión. Por eso hace con ellos un gesto significativo. Exhala su aliento sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, sin el Espíritu Santo es muy difícil que nosotros podamos continuar de una manera homogénea en el camino de la fe. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para saber sobreponernos a las dificultades del camino. Solo Jesús salvará a la Iglesia, hermanos. Solo Jesucristo nos liberará de los miedos que nos paralizan. Solo Él romperá los esquemas aburridos en los que vivimos encerrados por miedo muchas veces. Solo Jesucristo abrirá tantas puertas que hemos ido cerrando a lo largo de los siglos. Solo Jesús podrá enderezar tantos caminos que nos han desviado del camino original de Él. Caramba, nos queda mucho por hacer. Pero Él está con nosotros resucitado. Él está preocupado por cada uno. Y por eso nos dice hoy: recibid el Espíritu Santo. Lo que se nos está pidiendo es reavivar en toda la Iglesia la confianza en Jesús resucitado. La crisis que está viviendo la Iglesia y que estamos viviendo cada uno de nosotros es esa falta de confianza, esa falta de esperanza, esa falta de fe en Cristo Jesús resucitado y vivo en medio de nosotros. Por eso necesitamos movilizarnos para poner a Jesucristo sin miedo en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras comunidades, en el centro de la Iglesia. El centro de la vida de la Iglesia, el centro de la vida del cristiano no puede ser otra cosa que el mismo Jesús resucitado. Por eso, queridos hermanos, se nos invita a concentrar todas nuestras fuerzas en escuchar bien lo que su Espíritu nos está diciendo hoy al cristiano, porque el Espíritu Santo nos habla, nos sugiere, nos alienta. 8 días después, dice la palabra, Jesús entró de nuevo en el cenáculo y mostró a Tomás las llagas para que las tocase como él quería, para que creyese y se convirtiese en testigo de la resurrección. Tomás se había negado a creer totalmente. Y esas eran las pruebas que él buscaba. Y son las que Jesús les dio. Ahora puedes tocar las heridas de mis manos. Ahora puedes meter la mano en mi costado. Sí, Tomás se sentía muy seguro, dudando de la resurrección. Y frente a Jesús cabe preguntar, bueno, ¿y ahora Tomás qué? ¿En dónde están todas tus seguridades, todos tus argumentos, a través de los cuales decías que un muerto no puede volver a la vida? Todas sus palabras, sus seguridades se deshicieron como
un terrón de azúcar en el café. Ese tiempo de no creencia de Tomás duró una semana, solo una semana, hasta que Jesús se le hizo presente. Pero yo me pregunto, qué hubiera ocurrido si Jesús jamás le hubiera mostrado aquellas pruebas que él exigía? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tardado 5 años o 20 en darle las pruebas? Pues hubiera sucedido, seguro, que él no habría recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que se habría apartado de la comunidad, que habría dejado la comunidad naciente de cristianos y que muchos no hubiesen podido nacer a la fe, porque él era instrumento de evangelización y de fe en la zona de la India y en otros países remotos que no hubieran podido escuchar su palabra. Si Jesús no hubiese aparecido en su vida, Tomás no habría muerto mártir de la fe, sino quizás en una cama por ancianidad. Y por supuesto, ahora no sería Santo Tomás. Por eso, queridos hermanos, Jesús le dijo a Tomás, y te lo dice a ti, me lo dice a mí en este día, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Porque vamos a ver, ¿qué pruebas tiene que darnos el Señor para que creamos en Él? Dichosos los que sean capaces de creer sin haber visto. ¿Qué pruebas tiene que darnos el Señor para que confiemos en Él? Dichosos los que confían sin haber visto. ¿Qué pruebas tiene que darnos el Señor para que amemos? Dichosos los que aman sin haber visto. Mis queridos hermanos, yo no he visto físicamente a Jesucristo, pero sí os puedo decir que lo he visto en mi vida, que lo he visto en mi historia. Yo os puedo decir que creo en Jesucristo, no porque me lo hayan dicho o me lo hayan contado, sino porque yo lo he visto en el día a día y veo a diario cómo Él camina conmigo, está conmigo, me escucha, me oye. No lo he visto físicamente, pero yo sé que está a mi lado. ¿Y por qué lo sé? Hermanos, eso no te lo puedo decir, porque ni yo mismo sabría explicártelo. Pero yo tengo la certeza, tengo la fe, confío plenamente en ese Jesús que camina siempre a mi ritmo y que me espera cuando me canso o me adelanta cuando yo quiero ir más rápido de la cuenta. Sí, hermanos, dichosos los que creamos, los que confiemos, los que amemos sin haber visto. Pero también quisiera hacer hincapié hoy en algo que me parece importante.
También a nosotros hoy, en este domingo, que dedicamos a la Divina Misericordia, el Señor nos muestra por medio del Evangelio sus llagas. Son llagas de misericordia. Es verdad. Jesús nos invita hoy a mirar sus llagas. Nos invita a tocarlas como a Tomás para sanar nuestra incredulidad. Nos invita sobre todo a entrar en el misterio de sus llagas, que es el misterio de su amor misericordioso. Y a través de ellas podemos ver su pasión, llena de compasión por los más pequeños y los enfermos. Sí, hoy, en este domingo, vivimos la misericordia del Señor, esa misericordia de Jesús frente al débil, frente al necesitado, frente al enfermo, frente a todos aquellos que le necesitan. Por eso, a través de sus llagas, de esas llagas de sufrimiento, podemos encontrarnos las llagas de todo hombre o mujer que en este momento lo estén pasando mal. Y comprobamos a través de ellas que podemos ver su pasión y su compasión por los más pequeños. Ante los trágicos acontecimientos que vive la historia en estos momentos, nos sentimos a veces desbordados, nos sentimos abatidos y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta injusticia le toca vivir al hombre de hoy? ¿Por qué? La maldad humana es lo que puede abrir en el mundo grandes vacíos, vacíos de amor, vacíos de bien, vacíos de vida. Por eso, Cristo Jesús ha abierto un camino para que podamos salir de esa situación de muerte y entrar en la tierra de la vida y de la paz. Jesús, al morir y al resucitar, nos abre un camino de liberación. Y este camino no es otro que Él mismo. Jesucristo crucificado y resucitado, a través de sus llagas llenas de misericordia, abre un camino para todos nosotros. Los santos nos enseñan que el mundo se cambia a partir de la conversión de nuestros corazones. Y esto solo es posible gracias a la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, ante mis pecados o ante las grandes tragedias del mundo, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor, que fue traspasado por nuestras rebeliones. Hermanos, en medio de tanto dolor como vivimos, tenemos el consuelo de que Dios está ahí en medio, sufriendo con el que sufre, llevando la cruz con el que no puede hacerlo. Por eso no basta saber que el Señor ha resucitado. No es suficiente escuchar el mensaje pascual.
A los discípulos les faltaba lo más importante, la experiencia de sentirle a Jesús vivo en medio de ellos. Solo cuando Jesús ocupa el centro de la comunidad se convierte en fuente de vida, de alegría, de paz para los creyentes. Solo tu vida se llena de gozo cuando Él está en el centro de tu propia vida. Los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor. Siempre es así. Cuando el Señor está contigo, cuando tú estás con Él, tu vida está iluminada. Tu vida está llena de gozo y de alegría, porque Él te acompaña. Por eso en una comunidad cristiana se despierta la alegría cuando allí en medio de todos es posible ver a Jesús vivo. Nuestras comunidades no vencerán los miedos, ni sentirán la alegría de la fe, ni encontrarán la paz que solo Cristo nos da, mientras Jesús no ocupe el centro de nuestros encuentros, de nuestras reuniones, de nuestras asambleas. Hermanos, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra propia existencia. Seas lo que seas, laico, consagrado, sacerdote, Cristo Jesús ha de ser el centro de todo. Por encima de tus hijos, por encima de tu marido, de tu mujer, por encima de tu trabajo, por encima de tu comunidad religiosa, por encima de tu diócesis, Cristo Jesús tiene que ser el centro y la razón de ser de tu vivir. Por eso, a veces somos nosotros mismos los que hacemos desaparecer a Jesús. Porque nos reunimos en su nombre, sí, pero Jesús está ausente en nuestro corazón. Nos damos la paz del Señor, pero todo queda reducido a un saludo entre nosotros. Se lee el Evangelio y decimos, palabra del Señor, pero a veces solo escuchamos lo que dice el predicador y no escuchamos la palabra. En la iglesia solemos hablar mucho de Dios y de Jesús, pero en la teoría, porque en la práctica Él está lejos de nosotros. Escuchamos muchos sermones, muchas predicaciones de Jesús. Celebramos a Jesús constantemente, pero en el corazón de no pocos cristianos hay un gran vacío existencial. Al final, Jesús no es ese centro. Jesús es como un gran ausente, encerrado en tradiciones, costumbres, rutinas, que lo van a dejar siempre en un segundo plano. Y es muy triste en la iglesia cuando te reúnes y Jesús es una excusa, porque no es la razón esencial de estar allí juntos. Por eso, hermanos, en este tiempo pascual en el que Cristo ha resucitado, quizás nuestra primera tarea sea centrar nuestras comunidades en Jesucristo, ese Jesús que dio la vida por nosotros, que murió y resucitó, que fue perseguido y que nos sigue amando hoy. Hermanos, quizás esta es la primera tarea que hemos de sacar adelante, porque esto es lo mejor que tenemos. Felices Pascuas a todos, feliz tiempo de resurrección. Amén.